Bienvenidos profesor y compañeros, a continuación haré una síntesis sobre el estado del arte que propone la autora, Ana Zabala, para analizar la relación entre la historia investigada y la historia enseñada. Para llegar a dicha conclusión, la autora basa su artículo en los lineamientos generales de Paul Ricoeur para realizar una división y, por lo tanto, un análisis profundo entre autores que también se han ocupado de la relación existente entre la historia investigada y la historia enseñada, demostrando los puntos ciegos de cada postura como forma de argumentar su conclusión final. El primer foco de análisis está centrado en lo que Ricoeur denomina bajo el signo de lo mismo. En este enfoque la autora sitúa a Susan Citrón y Pilar Maestro, quienes comparten la idea de que la historia enseñada provoca una deformación en la historiografía académica o la perduración de una historiografía políticamente incorrecta, apelando por un acercamiento de la historia enseñada y de la historia investigada desde la contemporaneidad. Para la autora, Pilar Maestro es un ejemplo claro sobre cómo interpretar la igualdad entre la historia investigada y la historia enseñada, ya que propone que estudiar la historia desde una postura determinada, implica que también sea enseñada desde ese lugar. En el lado opuesto, la autora sitúa a aquellos que comparten la idea de que la historia investigada y la historia enseñada no son lo mismo. Para este enfoque utiliza la denominación bajo el signo de lo otro. En este caso, los autores que se mencionan son Yves Chevallard, André Chervel, Moniot, Tutiaux-Guillon, Lauter y Cuesta. Todos ellos comparten la idea de que la historia llevada a las aulas no tiene nada que ver con la historia académica, debido a que existen exigencias sociales y políticas que determinan y limitan la enseñanza de la historia en el aula. Más allá de demostrar los puntos ciegos o críticas sobre cada una de las posturas, la autora se pregunta cuál es el sentido de pensar la institución de dos categorías de saber. Intenta dar tres respuestas ante este interrogante. La primera es que podemos pensar que se trate de un mecanismo de promoción del cambio, de un estado defectuoso a uno mejor y más deseable. La segunda tiene que ver con la ambición científica de conocer la realidad del mundo de la enseñanza de la historia, por lo tanto, la distancia entre ambas categorías podría ayudar a decirnos cómo es, y por qué se enseña historia. Y por último, se podría pensar el lugar de los profesores de aula en la maquinaria de la investigación académica de la didáctica de la historia. Sin más que agregar, la autora plantea un segundo interrogante que la llevará a concretar su conclusión, y si nos animamos a pensar de otra manera las relaciones entre la historia investigada y la historia enseñada, de una manera que no fuera la comparación para ver si son iguales o distintas, tal vez sea pensando la cuestión desde el signo de lo análogo, siguiendo a Ricoeur, que podamos esbozar una comprensión de la relación entre la historia enseñada y la historia investigada. Dicha problemática la abordará en profundidad en la segunda parte del artículo. Muchas gracias, hasta la próxima.